Y recibimos nosotros por acá con muchísimo gusto al doctor Mauricio Rodríguez, ya lo hemos tenido en otras ocasiones. Él es vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19 y vamos a platicar sobre esta quinta ola que está fuerte y empieza también pues a mermar en algunos temas también hospitalarios, quizá no como en las anteriores olas, pero hay que tener mucha precaución. Y para tener más detalles, ¿cómo está, doctor Mauricio? Buenas tardes. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Saludos al auditorio, muchas gracias por invitarme. Al En contrario. efecto, ahí vamos en la quinta ola para arriba. Sí, doctor, pues hay muchas dudas, pero quizá no es que nos agarre desprevenidos, porque ya llevamos manejando esta situación de la pandemia más de 2 años, entre que ya estamos Sí. hartos del confinamiento, de las medidas sanitarias, de los cubrebocas, pero también que pues, las vacunas han sido probablemente una medida muy importante para combatir pues, la mortalidad en este caso de este virus. ¿Cómo ve, doctor, esta quinta ola y si hay riesgos de que volvamos a tener complicaciones, pues tanto hospitalarias como de salud, Ya. pues en la población a diferencia de las otras olas? Sí, Adriana, pues mira, lo planteas muy bien porque, en efecto, el riesgo a nivel individual, pues ya es mucho menor en la gran mayoría, o porque ya les dio, o porque ya tienen un esquema y refuerzos de vacunación que les dan protección. Entonces estamos viendo otro tipo de comportamiento de la epidemia que no es un problema menor y puede generar situaciones delicadas, sobre todo cuando escala la situación a niveles pues ya de muchos contagios al mismo tiempo. Tal vez la gente la va a pasar bien, no tan mal, un par de días, ¿no? Algo así, pero vamos a tener un problema que tiene que ver más bien el ausentismo. La gente falta a sus trabajos. Obviamente, cuando lo puedes hacer desde tu casa está bien, pero imagínate Claro. operadores del metro que falten, o policía, o controladores aéreos, o el Los personal de mismos un hospital, médicos, claro, claro. ¿no? El personal de un hospital, que te va a complicar ahí la situación. Lo otro es que te genera un gasto en salud adicional que tampoco es bueno. Muchos medicamentos, abuso de antibióticos, de otros medicamentos que no tienen utilidad contra el COVID, una demanda increíble de consulta para atención y seguimiento. También se saturan los laboratorios, se desplazan las otras enfermedades que no se diagnostican o que no se pueden monitorear y seguir adecuadamente. Entonces, tenemos, pues eso, una afectación indirecta de lo que ocurre en la sociedad, que podemos pues hacer todo lo posible para prevenir, sobre todo que haya muchos casos al mismo tiempo, que eso es lo que estamos viendo ahorita, Adrián. Estamos viendo que la epidemia cerró más o menos la semana pasada como con 15,000 casos diarios de los que se alcanzan a contabilizar. Imagínate la cantidad de los que no se contabilizan, que podría ser como 10 veces eso. Y habíamos estado en la semana previa con 12,000 y la semana previa con 9,000 casos diarios y la semana previa con 6,000. Entonces, pues va para arriba. Las proyecciones son todavía cuando menos 4 semanas más de subida. Podemos alcanzar niveles pues altos, más de 40,000, 50,000 casos al día. Y eso, pues ya sabemos lo que provoca. Además, mientras más casos haya, hay más riesgo de variantes y subvariantes. Y mientras más casos haya, va a haber más riesgo de secuelas y de condición post-COVID, que pues tampoco eso no va a ayudar, ¿no? Claro, doctor. Justo entra en este tema tan importante que pues desconocemos los que no nos dedicamos a lo médico y sobre todo particularmente en este caso a lo que tiene que ver con el COVID-19, de todas estas variantes que hay. De pronto uno la información pues en los medios de comunicación, de agencias o de ciertos estudios y no sabemos muy bien a ciencia cierta realmente qué veracidad tenga este tipo de información. Pues dentro de todas estas variantes, ¿las vacunas tienen todavía a estas alturas la misma efectividad contra todas las variantes o empezamos a ver quizá con la cantidad de contagios que ya Sí. quizá las vacunas no tengan el mismo efecto con todas estas variantes que hay? No, qué bueno que lo preguntas así, Adriana, porque
justamente lo que estamos viendo ahorita con la variante Omicron, que es la que domina, y las subvariantes de Omicron, que son ya como hacia adentro de la familia de Omicron, ¿no? Las subvariantes, estamos viendo que se escapan un poco de la respuesta inmune y estamos viendo que pueden causar reinfecciones, o sea, que te puedes volver a contagiar, aunque ya te haya dado. Y desde luego, aunque estés vacunado. Lo que también hemos ya comprobado con la tercera y la cuarta ola es que las vacunas confieren un nivel de protección lo suficientemente robusto como para que te evite la enfermedad grave y la muerte prácticamente con cualquier variante. Ujú. Esto es importante no para que nos dé la confianza de salir a contagiarnos, pero sí, cuando menos, de tener esta idea de que estamos protegidos, cuando menos en lo suficiente para evitar enfermedad grave y muerte, pero el riesgo de que una nueva variante o una subvariante escape más a la respuesta inmune o cause enfermedad más grave o se le escape a las pruebas de diagnóstico, siempre existe. También por eso hay que evitar lo más que se pueda que no haya muchos casos para que no surjan nuevas variantes y no estemos frente a esta situación. O sea, lo que dice, si entiendo bien, doctor, es que como pues, algunos quizá ya estamos tan desesperados con lo que fue todo este confinamiento y que ya con las vacunas le vemos quizá no tanta la importancia como al principio antes de la vacuna, el estarnos contagiando y recontagiando genera o puede dar pie a más variantes y a que las vacunas cada vez sean menos efectivas. ¿Es eso Sí, lo que? de hecho lo que va pasando es que los virus van haciendo cambios, o sea, es el mismo virus SARS-CoV-2, ¿no? O sea, es el mismo virus, pero va teniendo algunos cambios que lo hacen o más contagioso o que se le escape un poquito a la respuesta inmune. Y si se van acumulando muchos de estos cambios, pues sale de pronto un virus nuevo más difícil de controlar, que es lo que hemos estado viendo. Por eso de pronto surgen estas variantes como Delta, que nos causó una ola fuertísima, ¿no? La tercera ola fue la variante Delta y la cuarta ola fue la variante Omicron y ahorita esta quinta ola son las subvariantes de Omicron que están en todo el mundo causando olas de nuevo. Estados Unidos lleva desde, pues casi desde la primera semana de mayo con alrededor de 100,000 casos diarios, 30,000 hospitalizados diario. Imagínate que pues es una cantidad de casos y un contagiadero fuertísimo. Y esto va pasando. De cualquier manera, también ya se ha visto que tenemos un nivel de protección bueno con todas las vacunas que hemos usado y eso es precisamente lo que está evitando que la gente, pues no, o sea, que la gente no llegue a hacer enfermedad grave y las defunciones tampoco sean tantas. Claro, doctor, y fíjese que el tema también de las vacunas para los niños es lo que están preguntando aquí ahorita en el chat, Sí, que ya está iniciando este tema de la vacunación en niños. ¿Cuáles son las vacunas que sí están aprobadas para los menores? ¿Cuáles son las que se están aplicando? Y sí, sí, sí. todo esto que están preguntando en el chat para los Ya, menores. bueno, solo hay una vacuna para vacunar a los de 5 a 11 años, que es la vacuna de Pfizer. Es una vacuna diferente de las otras de Pfizer que se han utilizado. Es una vacuna que incluso viene con una etiqueta diferente, con un color de la retapa diferente, es naranja, a diferencia de la otra que puede ser gris o morada. La vacuna que se usa en los de 5 a 11 años es una vacuna especial que tiene una cantidad de sustancia activa diferente de la otra y que está estudiada, diseñada, aprobada para ese grupo de edad y funciona, es segura, es efectiva y hay que usarla. Ahorita empezaron a vacunar ya pues en muchos estados. En Ciudad de México empezaron específicamente con el grupo de 11 años primero y luego seguramente irán bajando. Depende de la disponibilidad de la vacuna y depende de lo que mande Pfizer y de lo que llegue para tener la vacuna. Ahorita estamos viendo ya, pues, muchos niños que ahorita tienen COVID y que no se pueden ir a vacunar con COVID porque, pues, no es adecuado hacerlo. Hay que esperar cuando menos 2 semanas y que estén sanos y que no tengan ya ningún síntoma ni nada y que se vayan y se vacunen. Y se debe de completar el esquema, que son 2 dosis, Adriana. También esto es bien importante
decirle a la gente que el esquema completo es con las 2 dosis. Okay. Y pues vayan, anótense, vacúnense, lleven a sus pequeños, un solo adulto que los lleve con cuidado, con cubrebocas, vigilando todo el protocolo, porque pues lo peor que resultaría sería que se contagien el día que van a vacunarse, ¿no? Claro, doctor, y esto que también, pues no sé si tengamos que volver a vacunarnos todos, ¿cómo está también la parte de Sí. la fabricación de estas vacunas? Si como en el caso de la influenza que nos vacunan cada año, debe ser cada año, salimos quizá de esta primera etapa con la vacunación y el esquema completo, ¿cuándo tendrían que volvernos a vacunar a todos? ¿Se sabe o se ha hablado de esto? Bueno, lo más probable es que no se vaya a requerir una revacunación universal. Ajá, De hecho, eso sería difícilmente sostenible, ¿eh? O sea, ok, es un esfuerzo gigantesco que involucra a todas las instituciones, un gasto increíblemente, es una inversión en salud, lo sé, pero es un gasto operativo y de logística muy alto. Y lo más probable es que con la primera ronda de vacunas que ya tenemos, ok, la mayoría tengamos la cobertura y la protección que necesitamos y después ya solo sea necesario vacunar a las personas que tengan algún riesgo individual. Podríamos pensar así en términos generales a los mayores de 60, a los que tengan alguna enfermedad predisponente, al personal de salud, desde luego, y quizá a ellos pongamos que se necesitará un refuerzo a finales de año, pero ya más específico, no para toda la población, porque lo que se ha visto es que las vacunas con los esquemas ahorita habituales protegen lo suficientemente bien, ¿no? Tal vez salga una variante nueva que nos ponga en aprietos y entonces sí se necesita una dosis extra, pues sí, hay que irlo viendo. Estados Unidos ya está preparando una ronda de vacunación con una vacuna más específica hacia Omicron, pero ellos tienen una situación epidemiológica diferente y unas características de la población también diferentes. Entonces, pues tampoco hay que estar con la idea así de las revacunaciones generalizadas, hay que pensarlo con más detalle y que sea el razonamiento técnico y científico el que diga a quién se tendrá que vacunar con refuerzos adicionales. gracias, doctor. Y finalmente, agradeciéndole la oportunidad de platicar con usted en esta entrevista. Muchos nos contagiamos en esta quinta ola. Bueno, a mí me tocó hace más o menos un mes, que creo que más o menos es cuando empezaba, ¿no? Sí, A subir. Y en mi caso, por ejemplo, la semana, o sea, yo tuve una noche muy mala, de pronto 10 horas que sí estuvo intensa, es raro que me dé temperatura y sí estuve con cierta temperatura importante, pero a los 5 días después yo ya no tuve tantos síntomas, a los 5 días seguía yo dando positivo. Ahora con esta ola que pues ya vemos que muchos colegas, amigos, familiares están contagiados y que también hay una sobredemanda de las pruebas, de las PCR o de los sí. antígenos. ¿Qué nos recomienda para ya, digamos, de salida? De entrada, no sé si todavía sea viable el estar yendo y acudiendo a los centros de salud para hacerse Sí, la prueba. sí, qué Asumimos bueno. COVID, ¿no? No, qué bueno que lo preguntas así, Adriana, porque no hay que hacer pruebas de salida. Ok, Imagínate que los 123,000 casos activos que están ahorita con COVID les fuéramos a hacer prueba de salida, pues nos vamos a acabar las pruebas nada más haciendo pruebas de salida y vamos a perder ese recurso para el diagnóstico, sobre todo claro, de los que tengan más riesgo o de las situaciones de mayor riesgo. Entonces, lo que es más o menos estándar y está bien definido es, si tu diagnóstico es a través de una prueba, hay que contar 7 días del día que te hiciste esa prueba y a partir de ese momento ya podría salir. Si puedes quedarte 10 días sería excelente, pero a los 7 días tu riesgo de seguir siendo contagioso es bajo y va bajando conforme pasan los días. El otro punto es, si tienes que salir para algo que va a representar algún riesgo y te puedes hacer una prueba rápida para simplemente descartar que ahí esté el virus activo, que es lo que detecta la prueba rápida. Las pruebas de PCR te podrían seguir saliendo positivas,
hasta 90 días después, sin que necesariamente seas contagioso, Ok. porque lo que detecta la prueba de PCR son fragmentos de los genes del virus que pudieron haber quedado ahí después de la infección y de la enfermedad, y te va a seguir saliendo como si fuera positiva, pero en realidad ya no contagias. Se han muchos estudios que ya corroboraron eso. De cualquier forma, siempre que va uno saliendo de la enfermedad, tiene que extremar las precauciones, cuando menos unos 5 días más, 7 días más, en cuanto al uso del cubrebocas, evitar situaciones de riesgo, promover la ventilación en los lugares cerrados, ¿no? Que son las medidas generales. Y ahorita estamos en el punto en el que cualquier persona que tenga síntomas, pues lo ideal es que se aísle para evitar ir a contagiar a los demás, que es lo que estamos viendo ahorita, que está habiendo muchos contagios y es altamente probable que a donde vayas te encuentres a alguien positivo que está contagiando a los demás. Doctor, entonces de salida no la De prueba salida y no. a los cuántos días, digamos, ya sería seguro salir sin la prueba. ¿Decía 7 días? A los 7 días siempre, o sea, a los 7 días de la prueba que te hiciste previa o del inicio de los síntomas, Ajá. siempre y cuando ya no tengas ningún síntoma y que lleves cuando menos 3 días de no tener fiebre. Si se cumple esto, a los 7 días ya puedes salir con cuidado a seguir haciendo las cosas que tienes que hacer. Los Si síntomas. todavía tienes síntomas, un poco de tos, sigues muy cansada, te duele la cabeza, te duele la garganta, te tienes que esperar hasta completar 10 días, ¿no? Ok, 10 días, y después de esos 10 días, aunque uno tenga, pues, a lo mejor un poco mormado o tenga todavía a lo mejor tapada la nariz, a los 10 días ya uno puede A salir. los 10 días ya sería mucho más seguro Ajá. y ya podría verse exactamente qué es lo que está quedando. Los más importantes son el dolor de garganta y la fiebre. Eso sería como lo que indica que la infección está muy activa. Cuando ya pasó eso, empieza a resolverse otras cosas. Se tapa la nariz, vas a irlo resolviendo poco a poco. Podría ser que ya con eso ya puedes salir después de esos 10 días de aislamiento y tu riesgo de contagiar a los demás es bajo, por eso te tienes que seguir cuidando. Cubrebocas, ventilación, sana distancia, ¿no? Y evitar situaciones de riesgo. Claro. Finalmente, ya nada más abusando de su tiempo, doctor, los medicamentos que no, que ya sabemos que no debemos de utilizar, porque sigue habiendo, creo que todavía de pronto alguna mala comunicación, o se sigue utilizando. eh, Sí, estamos viendo unas Inclusive recetas. todavía algunos los están utilizando. ¿Cuáles son Sí. las alertas, no? Pues mira, los que no hay que utilizar son los antibióticos, como la acitromicina, la ivermectina tampoco funciona, no hay que utilizarla. Los anticoagulantes hay que hacerlo solo con indicación médica y bajo supervisión. Y los esteroides, que son medicamentos que interfieren con la respuesta inmune, que son, por ejemplo, la dexametasona, la hidrocortisona, que también de pronto los avientan así como si nada, y esos también se deben de usar solo en pacientes de alto riesgo y cuando empiece a haber algún dato de que se está complicando y bajo supervisión médica. Y no hay que utilizar antivirales como el oseltamivir porque ese es para la influenza, Ujú. no tiene ninguna utilidad contra el virus del COVID. Y con estos, si dejamos de usar esos medicamentos, vamos a tener una situación bastante buena en cuanto al costo, la toxicidad los riesgos del uso de estos medicamentos. Y controlar la fiebre, vigilar la oxigenación. Seguramente tú lo viviste, en 2 o 3 días pasa la parte crítica, controlas la fiebre, controlas el dolor y ayudarle al cuerpo a que descanse, a que se reponga y a que pase la enfermedad. Es también un momento que tenemos que hacer una pausa para, pues, para que el cuerpo se recupere y puedas estar en mejores condiciones al salir de la enfermedad. Doctor, nada más como una curiosidad, porque estábamos platicando tanto Julio como Daniela Barragán sobre que justamente en la noche es cuando todos los bichos o las gripas o sea, dan más lata y no dejan dormir. ¿Hay alguna Ujú. explicación? Digo, a lo mejor es muy obvia, muy lógica, pero nunca Pues hay entender. varias, sí, hay varias hipótesis. Unas es que la atención de lo que estamos haciendo
durante el día estamos distraídos en otras cosas y en la noche como que no estamos haciendo casi nada y entonces le ponemos más atención a todo lo que nos estuviera pasando internamente. Sí. Pero también hay unos ciclos hormonales en los que durante el día se liberan ciertas hormonas que regulan la respuesta inmune de manera diferente y durante la noche cambia. También la regulación de la temperatura durante la noche O la cambia. posición del cuerpo, que uno está parado y a lo mejor Ajá, otro acostado, ¿no? y el ciclo sueño-vigilia también influye. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, hacia el final de la madrugada es más probable que tengas la temperatura corporal un poco más alta y es parte de un proceso natural de regulación de la temperatura del cuerpo. Entonces, todos estos factores pues, van ahí contribuyendo a que se sientan las noches más complicadas. La liberación de algunos componentes de la respuesta inmune también durante la noche se favorecen por estos ciclos hormonales internos que tenemos. Qué interesante, doctor, porque sí, qué latosas son las noches, pero pues con toda esta información, la verdad es que creo que esperemos también que nos sigamos cuidando y que pase pronto esta quinta ola y platicar con usted pronto para ver qué sigue con esta pandemia, doctor. Así es, por lo pronto cuidarnos, les decía, cuando menos 4 semanitas más de su vida, eso quiere decir que va a haber muchos más casos y pues si podemos romper la transmisión en la comunidad, pues qué mejor. Así es. A cuidarse mucho, doctor. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Adriana, que tengan buena tarde. Gracias al doctor Mauricio